Vamos a realizar una pequeña oración para dar comienzo al estudio del día de hoy. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias te damos, Padre amado, por esta mañana, Señor. Gracias por todas esas cosas, Señor, que tú nos das a nosotros, Señor. Gracias por las bendiciones, Señor. Pero también te damos las gracias por todas esas pruebas que tú nos pones cada día, Señor. Sabemos que tú tienes el control de todas las cosas en este mundo, Señor. Sabemos que vivimos en un mundo enfermo, Señor. Pero a través de tu palabra, Señor, nosotros aprendemos cada día más para buscarte a ti primeramente, Señor. Tú eres el único protagonista en nuestras vidas, Padre amado. Te damos las gracias, Señor, por los alimentos que hay hoy aquí en la mesa, Señor, y te pido que tú bendigas todos esos alimentos que los hermanos hicieron para disfrutar en la actividad cultural que va a haber hoy en nuestra iglesia, Padre amado. Te pido que traigas a muchas personas, Padre amado, el día de hoy, para que puedan llevarse esa semillita de tu palabra, Señor, y que te quieran buscar a partir del día de hoy si no te conocen, Padre amado. Te pido por todos esos hermanos, Señor, que vienen en camino, Señor. Tráelos con bien aquí a la iglesia, Señor. Y si no pueden llegar a clase, que lleguen al servicio de alabanza y de adoración, Padre. Y luego que vayan a disfrutar de la actividad cultural, Padre. Recuerda, Padre, que todas las cosas que te pido, Señor, lo hago en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Adelante, hermano David. Gracias, mi hermano Carlos. Me encanta esa motivación que traes. Amén. Así como nuestros hermanos nos miran con una gran sonrisa el día de hoy, esperamos de que vengan motivados para que recibamos juntos el mensaje de Dios para nuestras vidas el día de hoy. ¿Cuál dijo nuestro director que era el tema? ¿Y cómo les va? Terriblemente bien. Qué bueno que les está yendo bien. Yo espero en nuestro Señor Jesucristo que así sea, ¿verdad? Ustedes saben que a mí me gusta acercarme, sobre todo cuando se sientan ahí atrás, ¿verdad? Ya saben que yo hago preguntas, creo que por eso se van para allá. Muy bien, pero como ustedes se van para allá, entonces los sigo, ¿verdad? ¿Cuál es el pasaje que vamos a estudiar hoy? A ver, ¿quién lo leyó? Josué 29, Génesis. La vida de Josué. No. Las cosas de Josué. Capítulo 37 en adelante, ¿verdad? Nos cuenta ahí en Génesis la historia de José, no Josué. José. ¿Quién conoce la historia de José en la Biblia? A ver, levante la mano. ¿Ya? ¿Sí me han leído la historia de José? ¿Sí? Bueno, qué bueno. Los que no saben, les voy a dar un breve resumen. José es el hijo número 11, ¿verdad?, de Jacob. José pertenecía a una pequeña tribu todavía en ese entonces de los hebreos. Era la tribu de Jacob, ¿verdad? José era el hijo número 11 y era uno de los más jóvenes. Había otro hermano menor que él que se llamaba Benjamín. Pero en esta ocasión, el pasaje nos manda a que analicemos a José. Como ustedes recordarán, para los que han leído, para los que no, les sugerimos y les recomendamos que vayan y comiencen a leer la Biblia en Génesis, desde el capítulo 37. Desde ahí comienza la historia de José. Una historia muy linda, muy bonita, muy dolorosa también, que nos enseña grandes cosas para que podamos aplicar en nuestra vida. José era un joven amado por su padre llamado Jacob, que todavía no le habían cambiado el nombre a Israel. Es decir, que ahí estaba comenzando a surgir la nación de Israel. Eran los 12 hijos de Jacob, uno de ellos era José. Y su hijo José era uno de los más amados. Ustedes que leyeron recordarán que su padre lo quería tanto que le había hecho una túnica especial, ¿verdad? Así como vienen ustedes ahora, de colores muy especiales, ¿verdad? Muy vestidos muy especialmente, así como nosotros somos especiales para Dios. Bueno, José era el hijo preferido de Jacob. Y José, como ustedes han leído, para los que no, vayan y léanla, ¿verdad? José nació en una familia, ¿cómo se le llaman a esas familias que no son perfectas?
Normal. Se normaliza el día de hoy. Disfuncional. O sea, que no funcionan correctamente, ¿verdad? ¿Y habrá alguna familia hoy en día que no sea disfuncional? Casi todos nos identificamos, ¿verdad? ¿Quién tuvo un padre perfecto? ¿No? ¿Sí? ¿Perfecto? Más o menos. Entonces no era perfecto. Bueno. José venía de una familia disfuncional, es decir, de una familia imperfecta. Su padre, ¿verdad?, fue esposo de 2 mujeres y tuvo relaciones sexuales con 2 concubinas también, según la historia en la Biblia. Es decir, que se acostó con sus 2 mujeres y con sus concubinas, y por eso tuvo 12 hijos, ¿verdad? ¿Por qué Jacob en aquel entonces hacía eso? ¿Quién sabe? ¿Ah? Porque fue engañado. No. La primera. ¿Por qué? Tenían ley, es decir, Porque no había ley de Dios todavía. Cada quien en aquel entonces vivía como bien le parecía. Diríamos nosotros, ¿pecó Jacob? ¿Ah? Bueno, ¿es pecado o no es pecado lo que él hacía? ahora sí, pero en el Antiguo Testamento cuando Jacob no todavía no. Bueno, hoy en día, ¿verdad? Hoy en día nosotros los cristianos entendemos de que sí es pecado lo que hizo. En aquel entonces no sabían que era pecado. Lo que sí sabían, ¿verdad? Como todos sabemos hoy en día de nuestros hijos cuando nacen, ¿verdad? Los niños que están por nacer y los que no han nacido todavía, ya vienen con el conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque esa es la herencia que nos dejaron Adán y Eva. Cuando comieron de aquel fruto, todos los seres humanos nacemos, ¿verdad?, expuestos o venimos predestinados para practicar el bien y el mal. Bueno, Jacob, junto con todos sus hijos y sus mujeres, ya sabían lo que era bueno y malo. No conocían la ley de Dios. Ellos no sabían si estaban pecando o no en su forma de ser, pero sabían lo que era bueno y lo que era malo. Bueno, en esa situación o en esa transición del tiempo estaba Jacob junto con su hijo José y sus demás hijos. ¿Qué causó esta forma de vivir de Jacob? Y ese es el ejemplo para nosotros. Pues que sus hijos se envidiaban entre ellos, eran egoístas, porque había preferencias, ¿verdad? Las mujeres se peleaban entre ellas, ¿verdad? Porque querían tener hijos de Jacob, ¿verdad? Se peleaban entre ellas, se vendían entre ellas, se compraban, se favorecían para ver quién se acostaba primero con Jacob, o quién tenía más hijos o no que él, ¿verdad? En esa situación estaba. Bueno, en esa, ¿cómo le podríamos decir? En esa forma de vivir con todo ese montón de cosas, ¿verdad? En medio de todo eso estaba José. José, igual que su padre Jacob, era uno de los escogidos de Dios como todos sus hermanos, pero Dios de su pueblo escogido siempre tiene también preferidos. Se escucha feo, ¿verdad? Pero es así. Él escogió a José porque tenía un propósito con él. También escogió a todos sus hermanos porque tenía un propósito con ellos. Escogió a Jacob aún con todos sus defectos y todas las fechorías que había hecho, porque Dios tenía un propósito con él. A José Dios le dio un sueño. ¿Quién sabe? ¿Cuál fue el sueño que tuvo José? De jovencito. De jovencito, sí. Pues que había unos manojos
Yo no sé cuál. tercios. Ajá, y que ellas se inclinaban hacia él. Exacto, dice que habían 12 manojos. El sueño que tuvo Jacob dice que habían, José, ¿verdad? Este joven que se piensa que podía tener entre 15, 16 o 17 años. Tuvo un sueño y ese sueño él no sabía. Fíjense lo que les voy a decir, pongan atención para que no se me vayan a confundir. José no sabía que era un sueño que venía de parte de Dios en ese instante, pero él soñó. Soñó que habían 12 manojos de trigo y que 11 de ellos se inclinaban a uno de ellos, porque un manojo de ellos estaba en medio y los demás manojos de trigo se inclinaban hacia ese manojo. Ese fue el sueño que tuvo José. Después volvió a soñar otra vez José. ¿Cuál fue el otro sueño que tuvo? ¿Ustedes qué saben? ¿O no saben? ¿Tienen que saber? ¿Ah? 11 estrellas El sol y la luna. que estaban delante del sol. 12 estrellas. 11. Ah, ok, 11. Estrellas y el sol y la luna que también se inclinaban ante él. Ajá. Soñó otra vez José, ¿verdad? Soñó otra vez José y vio que las 11 estrellas, el sol y la luna se inclinaban ante él. Bueno, José no sabía, otra vez hermanos, José no sabía que ese era un sueño que venía de parte de Dios. Pero en su inocencia, en su ingenuidad, digo ingenuidad porque al parecer como que José no entendía la mala actitud de sus hermanos que le traían envidia y le traían rencor, porque José era el preferido de su padre Jacob. Entonces viene y les cuenta estos sueños, ¿verdad? Y los hermanos se le quedaron viendo así que, ¿qué? ¿Qué estás queriendo decir? Los hermanos entendieron el sueño. Él no, pero ¿Verdad? Los hermanos entendieron el sueño, ¿verdad? ¿Qué estás queriendo decir? Que tú vas a reinar sobre nosotros y nos vamos a inclinar ante ti. Es bien curioso todo decir que ellos sí entendieron el sueño. Sí, pero no sabían que venía de parte de Dios. No, pero lo entendieron. Sí, lo interpretaron así y no estaban equivocados. como era el más joven, era más inocente que sus hermanos. Exacto. No percibía esa maldad de sus hermanos. Él no tenía esa maldad. Entonces sus hermanos se pusieron de acuerdo y dijeron, no, a este o lo corremos o de plano, ¿verdad? Va a llevar a cabo sus sueños, ¿verdad? Así, y se pusieron de acuerdo. En una de esas que los mandó a trabajar su papá y después mandó a José para que los vigilara, porque hasta eso pues. José no trabajaba en el campo, su papá lo mandaba a vigilar a que los demás hicieran bien el trabajo. Más enojados los hermanos. Tenía privilegio José con su papá, igual que ustedes y nosotros, igual que ustedes y yo con el Señor. Ustedes y yo tenemos privilegios para con Dios, ¿verdad? Dios no trabaja para aquellos que no creen, Dios solo trabaja para los que confiamos en Él. Ahora fíjense, se llegó el día, ¿verdad?, en que sucedió esto. Los hermanos se pusieron de acuerdo, tiraron a José, lo golpearon, lo desangraron, ¿verdad? Lo tiraron a un pozo, querían matarlo, ¿verdad? Pero uno de ellos dijo, no, pobrecito, no lo matemos, mejor vendámoslo como esclavo, ¿verdad? Entonces José, sin qué, ¿para qué? Dijo, ¿esto qué le pasa? O sea, ¿por qué me golpean? Lo tiraron al pozo, luego decidieron no matarlo, lo sacaron y lo vendieron como esclavo y fue vendido en Egipto como esclavo. ¿Ustedes cómo ven esa situación? ¿Ustedes han pasado por algo similar?
parecido. A lo mejor no los pueden vender como esclavos hoy, ¿verdad? Pero en algún momento de sus vidas no han sido traicionados por sus hermanos, o traicionados por un familiar, por un primo. ¿No? Que les confiaron algo ustedes a ellos y luego ya lo sabía el pueblo. Yo sí tengo, bueno, en ese tiempo pues no lo sabía hasta después, ¿verdad? Que sí, mi hermano, o sea, antes que ella murió, él sí siempre me decía que a mí me habían encontrado un canasto en la basura, mi mamá me recogió, y luego que porque yo había llegado y cosas así. Mi hermana también sentía ese celo de mí, pero yo nunca lo vi, Nunca lo entendí hasta ya más adulta. Y porque según como yo era la más pequeña, tenía como que mi mamá me crió más a mí y Sí, me dio más amor con más privilegio. que ellos, ¿verdad? Que no sintieron eso. Así pasa, ¿verdad? Así pasa, escuchen bien lo que les estoy diciendo, así pasa, no hay nada diferente entre la vida de Jacob y sus hijos, como José. Hoy en día se da, igual. ¿verdad? Cuando una mamá pues tiene hijos de diferentes padres. Es así, esas cosas, esos choques se van a dar. Se van a dar, así como se dieron en aquel entonces. Pero volvamos a la historia de José. Y aún cuando son hijos de padre y madre también hacen. También. Habemos madres y tenemos más preferencia con Sí, pero se da más el choque, ¿verdad? Cuando son hijos de diferentes padres, ¿verdad? O de diferentes madres, pues. ¿Por qué? Porque está ese choque de que yo quiero ser mejor que tú, que yo soy el preferido, que no sé qué. La herencia, ¿verdad? Cuando hay herencia. Son capaces de matar por un pedazo de tierra. Así somos. No hay, miren, en aquella época que estamos hablando, cerca de 1500 años atrás, a hoy no somos tan diferentes, ¿verdad? Los seres humanos seguimos cabezones, ¿verdad? En cuanto a la voluntad de Dios. Bueno, José fue llevado, fue maltratado. Ese jovencito tuvo que viajar desde su tierra donde estaba. Estaban allá por Canaán. Si alguien conoce el mapa, entenderá lo que le estoy diciendo. Vivían en la provincia, podríamos decir, de Canaán. Y de ahí fue llevado como esclavo y fue vendido en Egipto. Allá lo compró, si se recuerdan, un hombre de negocios, ¿verdad?, que trabajaba para el rey de Egipto llamado Potifar. O Potifar. ¿Cómo es? Potifar. Potifar lo compró al joven, ¿verdad? Y pues lo agarró como su sirviente. Potifar vio que era un joven inteligente, ¿verdad? Lo puso, cuando vio que José era sabio, lo puso como mayordomo de su casa, para que le llevara sus negocios y arreglara bien la casa. Allá José, ¿verdad? Si ustedes leyeron la historia, ¿quién sabe? Vamos a ver los hombres que leen también. A ver, que me contesten los hombres. ¿Qué le pasó a José allá en la casa de Potifar? Los hombres. Lo acosaron. Como él era muy acosado, como parecido, lo vio la mujer de Potifar muy atractivo, entonces. Muy apetitivo, ¿verdad? Muy apetitoso. Se lo quería comer. Lo vio muy carnoso y crujido. Sí, bien doradito con el sol, ¿verdad? Allá, escuché que dijo algo allá atrás. Ah, fue acosado sexualmente, ¿verdad? Pobrecito José. Ese joven, fíjense cómo es. En aquel entonces, en los tiempos de José, no existía la ley de Dios, todavía Dios no había dado su ley. Pero, como podemos ver, ya sabían lo que era bueno y lo que era malo. José decidió hacer lo bueno. Estuvo a punto de caer José.
Porque pues yo sé que nos imaginamos de repente que no, José no estuvo a punto. Estuvo así de caer en esa tentación. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos eso? Dice que la mujer se quedó con sus ropas. ¿Verdad? ¿Y cómo es posible que desnuden a un hombre y no diga nada? ¿Verdad? Si con nada más que nos toquen la orejita, así ya estamos que nos erizamos. ¿Verdad? Y a José lo dejaron sin ropa. Santo, pero él dijo no. Quizás a última hora dijo fuga. Decidió hacer lo bueno, pero le volvió a pasar. Lo acusaron falsamente. La mujer de Potifar, cuando no logró comerse el pollito, ¿verdad?, gritó y dijo: me quiso abusar. Entonces Potifar, pues decidió mandarlo preso. Fíjese, fácilmente lo hubieran mandado a matar porque era esclavo. Él era su amo, era su dueño, como quien tiene un perrito. Yo quería matar a mi perro cuando mordió una vez a mi hijo. Bueno, así miraban a los esclavos en aquella época. En aquella época así miraban a los esclavos, como posesión de animales, cosas así. Pero Potifar se piensa, ¿verdad?, por las escrituras, que cuando lean la historia ustedes lo van a entender, que la mujer como que ya tenía por costumbre, pues, que el que llegaba por ahí, ¡pah! Es más, si hubiera llegado los hermanos Henry ahí, no se salvan. No se salvan. ¿Verdad? Entonces, pero José decidió hacer lo bueno. ¿Verdad? José decidió hacer lo bueno y dijo no. Él prefirió estar en contra de su ama porque era su ama. Él tenía que obedecerle a ella. Fácilmente por conveniencia, José hubiera dicho: sí, señora. ¿Verdad? No, sí, señora. Imagínense los privilegios que hubiera gozado José. Pero él decidió decir no. Los jóvenes de hoy en día, mucho cuidado con eso. No vayan a caer en manos de una malvada, ¿verdad? O las jovencitas en manos de un malvado, ¿verdad? Yo tengo una experiencia que contar sobre eso de los jóvenes. Ajá. Conocí a un muchacho de Guatemala que hace muchísimos años. Era un hombre muy atractivo, guapo. Y las mujeres casadas, solteras, divorciadas. Pero pregunté cómo terminó el muchacho. Yo le decía: oye, ten cuidado que un día te puedes topar con una mujer casada o algo, ¿verdad? Sí, exacto. Bueno, lo fueron a matar a su trabajo, ¿no? O sea, entonces, sí. yo siempre digo, consecuencias va a haber de Van a ver, sí. Bueno, hoy en día es famoso esto de los sugar mami, ¿no? El sugar daddy, ¿verdad? Que andan tan jovencitos por ahí. Andan de cacería. Mucho cuidado, tengan cuidado con eso. Mira, Robo se puso acá, chamo. No, es que si ustedes deciden hacer lo bueno, les va a ir bien. Miren, ¿le fue bien a José? Sí. ¿Cómo? No. Porque no. Fíjense. Le fue bien. Fue bien porque no lo mataron. ¿Verdad? No, pero fíjense, porque el concepto de que le fue bien es billete, ¿verdad? Comodidad. ¿A dónde terminó José por hacer lo correcto? Pongan atención, miren, eso quiere decir que la palabra de Dios nos enseña que no siempre por hacer lo bueno nos va a ir bien. Porque tenemos enemigos. Ustedes y yo tenemos enemigos espirituales. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Aquellos que deciden no creer en Jesucristo y hacer lo malo. Esos son nuestros enemigos. Decir que no siempre por hacer lo bueno ante los ojos de Dios nos va a ir bien. O sea, portarse bien no es garantía de que te va a ir bien. Dios va a permitir, así como José, que vivamos circunstancias, ustedes y yo,
Porque hoy en día, ustedes y yo como hijos de Dios, estamos expuestos a ser probados. Ustedes y yo, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos va a hacer pasar por pruebas para ver qué decisiones tomamos. Entonces, miren, no se preocupen, porque Dios está en control de nuestras vidas, así como estaba en control de la vida de José. ¿Verdad? Yo sé que ustedes están esperando que yo lea allí. No, yo espero que ustedes lean en sus casas. Porque se pasa toda una semana avisándoles. Miren, viene nuestro hermano, anuncia aquí desde este día, el próximo, la clase, tal, toca tal. Eso quiere decir que ustedes tienen que hacer su tarea en casa, para que vengamos y conversemos así como estamos conversando. Por si me equivoco, usted ya sabe que me equivoqué, ¿verdad? Es así. Miren, José terminó preso. Hay muchos casos, Daniel, digo, nunca rescataron a Daniel, esperó hasta lo último para rescatarse, Daniel. Bueno. Los que metieron, los 3 que metieron. ¿Verdad? Exacto, hay experiencias en la Biblia. Pasado todo esto, después de, podríamos decir, un estimulado, ¿no? Quizás pasaron como 10 años en todo esto que vivió José. Y luego terminó preso por las mentiras de esta mujer, ¿verdad? Y luego el copero se lo olvidó. Bueno, pero aquí entra ya Dios en la vida de José. José sabía algo. ¿Qué era lo que José sabía? Que era Dios quien daba la interpretación de los sueños. A José tuvo que haber alguien que le enseñara eso. ¿De quién creen ustedes que él sabía eso? De su papá. Porque Dios, con el único que se relacionó de su familia, fue con su padre. Dios habló con Jacob. Dios tuvo una relación íntima con Jacob. Es más, hasta le cambió el nombre. ¿Verdad? José sabía algo. Él sabía que era Dios quien daba la interpretación de los sueños. Aunque el sueño que él tuvo ahí en ese momento en la cárcel, él no tenía ni idea que era Dios moviendo su vida. Así que cuando alguien venga y le diga, tuve un sueño anoche y creo que Dios me habló, mire, le voy a decir algo. Créame lo que le voy a decir. Dios va a permitir que soñemos, pero no nos va a dar la interpretación del sueño como lo hacía en aquel entonces. ¿Por qué? Porque José no le dio su interpretación del sueño. ¿Saben qué fue lo que hizo Dios con José? Lo hizo primero vivir su sueño. José no supo qué significaban esos 2 sueños que tuvo al principio. Él no supo. Lo supo después, cuando los vivió. Cuando decimos nosotros, un déjà vu. Usted no se ha encontrado de repente como que ya ha estado en un lugar y dice, yo he estado aquí. ¿Verdad? José no sabía ni tenía idea que era Dios moviendo su vida con un propósito. Dios tenía un propósito con José. Ya se nos está acabando el tiempo, más bien ya se nos acabó. Voy a correr. Vaya y lea la historia en su casa, desde el capítulo 37 hasta el 50, casi que termina Génesis, ¿verdad? Miren, Dios comenzó a tener una relación con José. Estuvo el copero y el panadero. Tuvieron un sueño, ¿verdad? Y José los vio tristes y dijo, no, pues, díganme qué les pasa. Y el copero y el panadero le contaron su sueño y dio la interpretación José, por medio de Dios. Dios le dio la interpretación a José de esos 2 sueños, pero no del sueño de él. Luego, por eso que Dios hizo con José, el rey de Egipto, el faraón, también Dios permitió que tuviera un sueño, pero el faraón no lo entendía.
Y entonces llegó la noticia de que José sí interpretaba sueños, pero no era José el que interpretaba sueños. Era Dios quien le daba la interpretación. Hoy en día ustedes pueden soñar lo que quieran, pero no es Dios quien les da la interpretación. Si en caso Dios a través de un sueño nos va a poner en un plan, pero nos vamos a dar cuenta que ese era el plan de Dios hasta que lo vivamos. José llegó a ser el segundo al mando de toda la nación de Egipto. Después de Faraón no había otro que tuviera el poder en Egipto que tenía José. Fue Dios quien lo puso allí. ¿Con qué propósito? Dios tenía un propósito con José. Dios ya sabía el futuro, Dios sabía que iba a venir una hambruna. Y Dios puso a José casi como rey en Egipto para que no pereciera la nación de Israel, para que tuvieran comida y alimento. Hasta entonces, hasta que vio a sus hermanos que llegaron y se postraron ante él para comprar alimentos, ahí le cayó el 20 a José y dijo: ahora entiendo por qué he pasado todo esto que he pasado. Ahora entiendo, dijo José, por qué estoy aquí en esta posición. ¿Y saben qué hizo José? Cualquiera con poder hubiera dicho: metan los presos a todos estos desgraciados, a los hermanos con todo lo que le hicieron. No, José lloró con ellos, los abrazó, les mostró amor, les dio de comer. Es lo mismo que ha hecho Jesucristo con nosotros. Nos ha sacado de este mundo de maldad, nos ha dado un abrazo y nos está dando de comer. Ahora, no crea que porque usted está pasando por circunstancias duras ahorita, Dios no tiene un plan con usted. Lo tiene. Tiene un plan con cada circunstancia que ustedes están viviendo. Pero ponga atención, porque Dios se agrada cuando hacemos su voluntad y hacemos el bien. Si decidimos hacer lo malo, es porque nosotros mismos nos estamos metiendo en esa maldad, no porque Dios nos tenga ahí. José no era alguien que hacía lo malo, hacía lo bueno. Fue probado. Ustedes y yo vamos a ser probados. Y en estos días, hoy en día, Jesucristo nos va a pedir que hagamos su voluntad. Y cuando no hacemos su voluntad, es cuando nos comienza a ir mal. Aquí, venir a la iglesia es parte de su voluntad. Pero esta es una escuela donde usted viene a recibir la voluntad de Dios para que la ponga en práctica en su vida. No crea que por venir aquí ya le va a ir bien. Bueno, ya le está yendo bien por estar aquí, porque está recibiendo un mensaje de parte del Señor. Ahora vaya y practíquelo en su vida, con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con su hermano, con su primo, con todos. Con todos. Y hágalo como Dios dice. Entre más haga lo que Dios dice y como Él dice, mejor le va a ir. Pero si decide no hacer la voluntad de Dios, le va a ir muy bien. El análisis es que no porque nos esté yendo de la fregada tiene la culpa Dios. Pero Dios sí va a permitir que pasemos por circunstancias. ¿Para qué? Para probarnos. Nuestra tarea hoy en día es pasar la prueba como la pasó José. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con eso. Pero tenemos que pasar la prueba. Y Dios no nos va a poner una prueba que no podamos pasar. Nos va a dar las herramientas, nos va a dar el método y nos va a dar la guía para poder hacerlo. Pero cuando nos la dé, como el día de hoy, hay que ponerla en práctica. Jóvenes, cuidado con esas señoras que andan buscando niños para vivir con ellos. O señores, no pongan su mirada en el dinero, pongan la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Adelante, mi hermano.
Muchísimas gracias, mi hermano Vladimir. Como siempre los pone hasta activos. Trajo un tema que despertó a todos, creo, por el momento.